Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí al a Ajedrez Integral. Les habla el maestro FIDE Marco Zapata. Hoy día nos toca ver una partida realmente interesante que es jugada por David Bronstein, el genio del ajedrez hipermoderno, considerado como uno de los más grandes genios o campeones sin corona que ha tenido el mundo del ajedrez. Podríamos decir, por ejemplo, que Bronstein nació en el año 1924, falleció el año 2006 y participó en 4 Olimpiadas. Y en las 4 Olimpiadas obtuvo medalla de oro en su respectivo lugar individual. Hoy día vamos a ver una partida que jugó el año, como dije, 1956 frente a Rohan. Una partida realmente muy bella desde el punto de vista estratégico, táctico. Y sin más, vamos a ver la partida. Blancas parten E4, Bronstein con blancas, Ernst Rohan con negras, ¿cierto? Bueno, decir entre paréntesis que el primer entrenador que tuvo Bronstein fue Konstantino Polski y disputó el título mundial frente a el patriarca Mikhail Botvinnik el año 1951. Tras derrotar a Boleslavski, en el candidato obtuvo la posibilidad de enfrentarse a Botvinnik empatando un match a 12, considerado el campeón sin corona. Ernst juega de 5, ya hemos visto varias partidas simétricas. eh, Ver las partidas, por ejemplo, de Paul Morphy en este mismo canal, E4 E5, ver la partida de Stanis von Bardeleben E4 E5, aperturas abiertas. Bueno, caballo F3 y caballo C6 de parte de las negras, defendiendo el peón central, como bien hemos dicho en capítulos anteriores, recordar la valencia de los peones, un punto y el caballo 3 y el movimiento del caballo, recordarlo en forma de L para los que se inician en la transmisión y en el conocimiento del ajedrez. ¿Sí? Bueno, alfil C4, recordar que esta es la apertura italiana, la idea particular es el ataque al punto F7 de parte del alfil de C4. Ciertamente es el lugar donde se encuentra defendido única y exclusivamente por el rey. Es por ahí donde nos ocurren muchos desaguisados, como podríamos decir, que caen algunos mates pastores o mates pastor diferido, que caen en el punto F7. Generalmente se juega alfil C5. Pero también la posibilidad de caballo F6, que en este caso ocurre con el jugador Ernst Rohan, jugador de las negras. Por acá podemos jugar tranquilamente, un jugador muy posicional podría jugar de 3 y no habría ninguna crítica a su respecto, ciertamente. Pero en esta ocasión, el maestro Bronstein juega la jugada más agresiva, que es caballo G5. Caballo G5, si nos preguntamos cómo debe ser, qué amenaza a mi rival con su última movida, resulta que tanto el alfil como el caballo están apuntando a la vía F7, lo cual radicaría principalmente en un doblete de parte del caballo, atacando la torre de H8 y a la dama de D8. Por otra parte, existe el alfil por F7, que sería un jaque. Ciertamente el rey no podría capturar porque el caballo estaría defendiendo. Recordar que el jaque es cuando mi rey o el rey contrario es atacado por una pieza la cual tiene la posibilidad de capturar, arrancar y cubrirse. Veamos, ¿qué tienen las negras? Si bien es cierto, las negras no pueden bloquear el salto de caballo, pero sí pueden bloquear el disparo del alfil. Tras aquello, las negras juegan D5, la jugada conocidísima, ¿cierto? De obstrucción a la diagonal. Bueno, tomar de alfil sería un error ya inicial de la apertura, puesto que las negras pueden jugar caballo por alfil, estaríamos eliminando el alfil italiano, que la idea particular es atacar en F7, y a peón por caballo, dama por G5 seguiría y estaríamos presionando sobre el punto G2. Y si D por C6, dama por G2 atacando la torre, nos veríamos obligados a torre F1 y tras alfil H3 las blancas perderían la calidad de manera eh, absoluta. Única dama de 2 sería y dama por torre, dama por dama, alfil por, ¿cierto? Y tras peón por
Seguiríamos con torre B8, rey por F1 y torre por B7. Y consideremos que hay 3 piezas, 2 piezas menores, y acá hay un alfil y una torre. Tenemos 5 peones, 6 peones de parte de las negras, perdón, contra 6 de las blancas. Sería una calidad de más de parte de las piezas negras, de manera absoluta. Por tanto, en esta posición, las blancas toman E por D5, y E por D5, caballo A5. La jugada teórica, que es absolutamente correcta, toco el alfil. Bueno, acá hay muchas jugadas. Alfil B5 es la más teórica. D6, D por C6, B por C6 tocando el alfil. Y bueno, se han considerado dos, alfil E2 y alfil D3, que también lo vamos a ver en un sitial más adelante en otro video. Pero ciertamente en esta posición, tras caballo A5, el maestro David Bronstein, el genio del ajedrez hipermoderno, juega la continuación D3. Y unos dirán, bueno, pero ¿qué pasa? D3 es una jugada ciertamente extraña, ¿no? Porque permitiría quizás la captura acá del peón en D5, seguiría la presión acá en F7, pero H6, movimiento teórico, correctísimo movimiento, obliga de alguna manera a las blancas a jugar caballo F3, caballo E4 lo consideraremos un error, pues tras caballo por E4, D por E4 y caballo por alfil. Y ganaríamos una pieza de manera irremediable con las piezas negras. Por tanto, caballo F3, están tocando mi caballo, algunos dirán como jugadores muy agresivos, dirán, bueno, caballo por F7, doy un doblete, estoy atacando la torre, estoy atacando la dama, pero veamos acá que el rey puede capturar al caballo, rey por F7, porque el caballo no está defendido, y si me dan este jaque, que es un jaque descubierto, ¿por qué es descubierto? Porque el peón se mueve y el alfil le dispara al rey, simplemente yo elimino el alfil que descubre, y tras la captura del caballo, son las negras ya que tienen pieza de más, un alfil de más, ¿cierto? En una posición muy ganada. Volvamos atrás a la posición y tras H6, bueno, caballo F3. Amenazó el peón, recuperar un peoncito y a la siguiente jugada ya me estoy enrocando, dice Bronstein. Ciertamente Ernst Rohan juega muy correcto y tras E4 cuestiona nuevamente el movimiento de caballo. Aquí la gran mayoría de nosotros diría, bueno, tengo que sacar mi caballo. Saco mi caballo porque si capturo, me capturan el alfil. Y diríamos, bueno, ¿qué hacemos? Quizás podría clavar, por ejemplo, dama E2. La idea es clavar al peón, no puede mover porque el peón no puede capturar porque estaría clavado con el rey. Recordar que la dama, insisto, vale 9 puntos, se mueve en forma horizontal, vertical y diagonal de uno de varios pasos. Dama E2, y tras dama E2, las negras pueden seguir caballo por alfil, B por C4 y ahora D por C4 y ahora existirían los peones montados o doblados y existiría, bueno, la dama en esta ubicación que pareciera que está no tan bien porque se encuentra delante de su rey y tras lo cual las negras tratarían de continuar con su desarrollo rápidamente, alfil C5, ciertamente atacando al peón de F2 y la idea sería enrocar para posteriormente tratar de capturar este caballo. Tras enroque, podríamos continuar, por ejemplo, con alfil G4, sería una posibilidad, y estamos clavando la dama. Uno diría, bueno, pero es muy fuerte alfil G4, se ve muy bien. Pero tras caballo C3 y enroque, el blanco simplemente puede capturar el peón, ya que tras torre 8, pensando que ya estamos ganando una pieza, existe la jugada intermedia, caballo por F6. Es un jaque y tras dama por caballo, las blancas sacan su dama y ya no pierden el famoso caballo de 4. Y quedan, contemos, con 3, 5, 8 peones, ¿cierto? Contra los 6 peones de parte de las piezas negras. Entonces volvamos acá. Entonces la jugada quizás manda a durar el alfil G4 no es la mejor. Y uno diría, bueno, ¿cuál será entonces la mejor continuación en esto? Quizás enroque sea más jugable porque amenazamos
E por F3, capturar el peón al caballo, y tras caballo F2, que parece muy correcta, amenazo capturar el peón D4 y nuevamente recordar la jugada intermedia que se viene en F6, alfil G4, tocando, ¿cierto? No puedo mover este peón, porque algunos dirán, bueno, maestro, ¿y si movemos el peón? Recuerden que el alfil está clavando ese peón, por tanto no es posible mover. Dama E1, forzada jugada, y dama D7, y fijémonos que las negras tienen desarrolladas 3, 4 piezas, 5 con el enroque, y posiblemente va otra pieza más al centro, por tanto existe amplia compensación por el material que se entregó. Volvamos a la posición que nos conlleva esta partida. Y en esta posición el maestro Bronstein juega D por E4. Amante de los sacrificios, el maestro Bronstein eh, no escatima cierto argumento alguno para poder sacrificar algo en la casilla C4, y tras caballo por alfil juega dama D4. Una jugada que parece bastante buena, centralizadora, la dama está atacando desde el centro a diferentes puntos en forma de diagonal, ¿cierto? Diagonal absoluta, está atacando en forma horizontal y en forma vertical también, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la actividad de la dama y ahora tenemos posibilidades de defensa. Uno dirá, bueno, ¿qué jugada hago en esta posición? El maestro Rohan continuó con caballo B6. Pero veamos, ¿qué hubiese ocurrido si el negro hubiera jugado caballo D6? Que parece malísima, ¿cierto? Parece mala porque uno dice, bueno, caballo D6, los caballos se ven muy feos, el alfil no puede salir, pero evidentemente el ajedrez no es cuestión de estética y es cuestión de análisis concreto. Entonces, tras caballo de 6, por ejemplo, si las blancas intentaran jugar, por ejemplo, como yo llego y digo, gano esta posición, como E5 para empezar no es una amenaza, pensemos en esto, que no es una amenaza. ¿Por qué? Veamos, E5, ¿qué me pasa? Eh, por ejemplo, el negro podría incluso sacar su caballo a F5, tocando la dama, ya no puedo capturar acá en F6, capturaría esta dama. Y si por ejemplo dama A4, bueno, alfil D7 sería una jugada muy correcta, o bien simplemente una también correcta, dama D7. ¿Por qué? Porque si no cambia las damas, si cambio las damas, es el caballo el que sale y ya no me lo están comiendo. Y por otro lugar, si la dama no me captura a mi dama y me muevo a cualquier casilla, el caballo va a capturar el peón, irremediablemente. Por tanto, E5, al no tener E5, simplemente yo podría jugar, pensemos en otra, enroque corto. Yo diría, bueno, ahora sí amenazo E5 con todas las jugadas de la ley, pero existe la solución caballo por E4 y uno dice, bueno, pero está colocando el caballo en el ventilador porque aquí está el rey y usted nos ha dicho que no debería colocarse o dejarse el rey en el centro. Pero tras torre 1 tiene simplemente F5 y el blanco no puede recuperar fácilmente la pieza que entregó. Y si alfil E3, por ejemplo, dama F6 y vemos que las piezas negras ya desarrollaron su juego muy rápidamente, amenazan una jugada como alfil E7 y enroque. Veamos nuevamente esta posición, volvamos atrás, estamos acá, bueno, caballo D6, dijimos caballo D6. Y veamos otra, por ejemplo, si caballo C3, uno diría, maestro, podemos sacar una pieza también y defender el peón, y no nos pasaría nada. Pero nuevamente viene el caballo por E4 y a caballo por E4, dama E7 y son las negras nuevamente ahora las que clavan al rey, y tras una jugada como enroque, no capturar de dama porque no traería grandes problemas tras torre 1, estaríamos siendo clavados con el rey, perderíamos la dama a cambio de la torre que vale 5 y la dama vale 9 puntos, pero simplemente tras caballo por E4 la jugada normal, ya es torre 1 nuevamente F5. Si caballo de 2 con idea de capturar, porque atacan 1, 2, 3 piezas,
Las negras podían jugar rey de 8 y caballo por E4, F por E4, torre por E4 y dama F6. Y las negras ya rápidamente empiezan a desarrollar sus piezas. Volvamos a la posición inicial donde dijimos que el maestro Rohan decidió otra continuación, que jugó caballo E6. Y a caballo E6 Bronstein juega C4. Fijémonos que obtuvo Bronstein a cambio de la pieza. A cambio de la pieza tienen los 8 peones y las negras tienen solamente 6 peones. Y tienen además un centro que se ve bastante fuerte. ¿Cómo jugar en esta posición? Unos dirán, maestro, y si damos un jaque, tenemos un jaque. Pero recordar que si nosotros cambiamos las piezas, es más fácil avanzar para los peones, porque ya no habría un alfil que de alguna u otra forma me pudiera ayudar en la detención del avance de los peones. Por ejemplo, C5 fue la jugada que jugó el maestro Rohan, y a lo cual muy bien el maestro Bronstein juega dama E3, custodiando ambos peones C4 y C4. Y ahora que jugamos, ¿cómo continuamos? Muchos se asustarían con alfil D6 y E5, ciertamente. Alfil G4 juega el maestro Rohan, Ernst Rohan, se desarrolla una pieza, caballo de 2 Bronstein. ¿Y qué hacemos acá? Una jugada normal sería la jugada desarrollada por el maestro Ernst, como fue alfil E7. Pero veamos. Hemos dicho en algunos capítulos y en algunos pasajes de los videos anteriores que ustedes pueden muy bien revisar en el canal, que el bando que tiene superioridad material le conviene cambiar piezas. Hay que cambiar piezas evidentemente de una manera lógica, con motivos de cambio. En el ajedrez no es cambiar por cambiar, ni porque una pieza valga lo mismo que la otra. Siempre tiene que haber un motivo de cambio. En este caso, por ejemplo, el negro podría jugar alfil por F3, caballo por F3 y dama E7. Sería una jugada interesante, ¿no? Porque estaríamos atacando al punto N4 con el caballo y con la dama. Y si, por ejemplo, existen varias continuaciones acá, algunos dirán, maestro, por ejemplo, podemos jugar caballo de 2 y defendemos. Cierto, muy bien, podemos defender. Y el negro enrocar largo, y enroque corto, torre 8, y seguimos presionando al peón, y tras esto, las negras tienen una jugada bastante correcta como caballo de 7, se están posicionando en un lugar débil, porque es una casilla de color débil, y amenaza también G5, aprovechando quizás también las casillas de color débil o posicionar el alfil en una mejor ubicación. Otra jugada que ustedes dirán, bueno, pero también podemos avanzar el peón, ¿qué nos pasa? Pensemos que no amenazamos nada porque no amenazamos comer el caballo, recordar que estamos clavados, ciertamente con el rey y la dama, pero tiene caballo de 7, ya surge la amenaza caballo por E5, y si E6, vamos al ataque como dicen algunos, F por E6, y tras enroque, con idea de pasar la torre E1 y presionar sobre la superclava del rey, E5, y tras torre 1, dama F6, y a la siguiente continuación nos enrocamos y estamos bastante bien con las piezas negras. Recordar que el enroque largo es pasar el rey 2 pasitos y la torre pasa por arriba y queda en la casilla oscura. Entonces, estamos acá, en esta posición, donde las negras jugaron alfil E7. Alfil E7, enroque corto, si ustedes encontraron esta jugada, me parece muy bien, enroque corto. Ahora llega el momento en que ustedes deberían quizás detener un poco el video y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta posición? Porque tenemos que trazar un plan. ¿Cómo yo ubico mis piezas? ¿Dónde las ubico de la mejor manera? ¿Cuál sería la jugada más correcta? ¿Cómo organizo mi plan? ¿O cómo trazar un plan? Ciertamente. Bajo esas evaluaciones podríamos determinar dónde quiero ubicar o dónde mi torre quiere ir. Estando en A1 quizás, muchos de ustedes dirían a E1. El alfil donde lo ubico. Algunos dirían, acá ya no puedo porque en G5 tengo un peón en H6, quizás debía jugar B3 y alfil B2, y lo ubico en una super diagonal, que es la diagonal A1, H8. Y bueno, y las demás piezas, ¿qué hago? Quizás podría expulsar el alfil, y cuando se vaya tratar de sacar este caballo que está acá,
y empujar F4. Bueno, ¿y qué hago con este otro caballo? Bueno, el caballo ahí está bien, quizás debería maniobrar a otro lugar, pero ya con eso podríamos determinar que tenemos un plan trazado. Veamos si algunos jugadores le encontraron, digamos, el plan. Veamos algunas ideas. Por ejemplo, H3, alfil H5, B3, torre 8, alfil B2, alfil G6 sería una jugada muy molesta porque estaría clavándome la dama, ¿cierto? Impediría mi avance del peón E5. Tendría que intentar eliminar ese molesto alfil y alfil H7 me diría no, yo no me voy a salir de acá porque mantengo una clavadita. Ya F4, A5, A4 frenamos cualquier intento. Ya caballo de 8, torre a B1 y estamos llegando como al plan que nosotros teníamos previsto y las blancas ciertamente están bastante bien. Por tanto, podríamos decir que es jugable esto, ¿no? Ahora, pensemos que esto es un centro que está a disposición con una ventaja de espacio ostensible de parte de las blancas y ciertamente puedo iniciar operaciones en el flanco de rey, porque el centro igualmente está bloqueado, el negro no tiene ningún tipo de reacción en el centro, así que podría continuar con otro tipo de ataque. Veamos lo que juega el maestro Bronstein. Juega caballo 5, cuestionando de inmediato el alfil de G4 y se me voy a comer ese molesto alfil y incluso puedo amenazar F3 y el caballo se instaló en E5 en una casilla central donde ataca 8 lugares, ¿cierto? Ataca 8 puntos, un caballo en E5 bien centralizado. Muy bien puesto. Alfil H5, evidentemente el maestro Rojas no quiere que le capturen su alfil. Y B3. Si escuchó nuestras oraciones, Bronstein en ese entonces nos llevó a concluir que el alfil está mejor puesto en B2. Caballo de 7, alfil B2. Bueno, defendemos el caballo de esta posición. Otros dirían, maestro, pero podemos cambiar quizás. Caballo por D7, ¿cierto? Pero tras caballo por D7, fíjense que nos queda esta casilla 5. Y si nosotros empujamos D6, decimos, bueno, estamos haciendo un peoncito que está pasado porque no hay nadie al frente, pero fijémonos, el alfil empieza ya a molestar, tengo que hacer jugadas como torre B1 y ya las piezas de las negras empiezan a molestar mucho, no tengo grandes jugadas, por ejemplo, dama C3, me pongo en un disparo y me dan este famoso jaque descubierto y me capturan la dama, tengo que sacrificarla por el caballo. Y si jugara, por ejemplo, dama C2, bueno, simplemente a dama por, nosotros seríamos dama por D6 y esta cosa como que ya empieza a perder sentido y tras F4 intentando jugar E5, cuidado. Ojímetro acá, que por ejemplo podemos tener dama de 3 y empezamos a cambiar todo. ¿Por qué? Porque tenemos piezas de más. Entonces volvamos acá, hay que tener mucho cuidado con los cambios, nuevamente hacer un llamado al motivo de cambio que pueden tener los jugadores antes de realizar una jugada, evaluar muy bien si el cambio es correcto o bien es mejor defender la pieza. Podríamos defenderla también con F4, ciertamente, sería una buena idea intentar F4arlo como dicen por ahí, y si caballo por E5, tomar del peón F, pero nuevamente creo me surgen algunas dudas respecto a esa jugada. Podríamos intentar recordar que nosotros en esta posición tenemos pieza además y si nos vemos contrariados podríamos incluso devolverla. Por ejemplo, podríamos intentar caballo por E5, F por E5, podría ser una jugada interesante caballo G4 o caballo D7. Ciertamente caballo D7 parece la mejor del colegio, como dirían por ahí, porque estoy tocando acá y amenazo a la dama, primer toque, y si caballo F3, ciertamente, para eliminar el peón, elimino la pieza defensora, y tras la captura de dama o de torre, el caballo viene y captura el peón de 5, y ya no son 8 peones, sino que son 7 peones contra 6, y ya la pieza no se compensa. Bueno, sigamos con nuestro análisis, F4 nos sirve, bueno, y ubicar el otro caballo acá,
También evidentemente no sería muy satisfactorio porque ya impediría el avance del peón F a un ataque mucho más promisorio. Entonces a caballo de 7, el maestro Bronstein juega alfil B2, tocando y defendiendo el caballo de 5, caballo por E5, alfil por E5, caballo de 7, me toca el alfil y alfil C3. ¿Por qué alfil C3? Porque el alfil va a quedar defendido por su dama, no acá en B2, porque en B2 quedaba suelto, entonces tras alfil F6 prácticamente me obligaba a cambiarlo y tras el cambio la dama sale y nuevamente la compensación que pueda tener tras avanzar mis peones con la ventaja de espacio que tengo no sería posible. Bueno, alfil C3, alfil F6 ciertamente y la blanca juega en torre a E1. Estamos en el plan que habíamos trazado en un principio, tras un pequeño análisis y una conversación bastante franca, y podríamos decir que las blancas están ahora amenazando cositas como esta, ¿no? F4 E5, ciertamente. Alfil por C3 toma la determinación roja, dama por C3. Y veamos cómo estamos. Posición de análisis. El blanco tiene 3 piezas mayores, el negro 3 piezas mayores, el blanco una pieza menor y el negro 2 piezas menores. El negro tiene 6 peones y el blanco tiene los 8 peones. Ventaja de espacio, las blancas, ciertamente. Ventaja material, las negras. ¿Quién está mejor? Existe compensación. Está perdido el negro. Veamos qué podríamos decir. Las blancas deberían iniciar un ataque central y operaciones en el flanco de rey con idea de imponer su mayoría de peones que tiene y compensar la pieza. Si las blancas se ven reprimidas en su ataque, eh, serían las negras las que tomarían la iniciativa. Recordar que la iniciativa, cuando es tomada esa iniciativa, no debo perderla, debo continuar con el ataque, pues si no, cedo la iniciativa a mi rival y mi rival es el que empieza a atacar. Veamos, en esta posición, Rohan tenía una jugada bastante buena. Siempre en una posición cuando mi rival intenta realizar jugadas de ataque, yo también debo realizar las propias. No puedo quedar simplemente en la defensa. O tengo una defensa activa, pero defenderme pasivamente me va a llevar rápidamente a la derrota. Por ejemplo, el alfil G6 sería una jugada interesante. Tratamos de cuestionar de inmediato el peón y amenazamos un dama F6 posible, un torre 8 en esta posición, empezar a presionar al peón y con muchas piezas tratar de quedarnos con las casillas oscuras. Por ejemplo, E5, podríamos pasar la dama H4. Y uno dice, pero ¿para qué pasamos la dama? Para conectar las torres. Y presionar sobre el punto E5 y tener algunas chances más prácticas, ciertamente, de poder atacar. Por ejemplo, si F4, torre 8. Y si, por ejemplo, en esta posición intentara jugar un F5, que uno diría, maestro, tenemos F5 y después E6. Momento. Porque F5 alfil por F5. Y si torre por F5, dejamos de defender la torre de 1 y nos dan un famoso jaque. Si nos tapamos, ya nos capturan el peón de 5 y se nos cae toda la casa de nuestra posición. Entonces estamos acá y uno dice, bueno, entonces no tengo 5. Pero ¿qué hacemos entonces? Podríamos jugar G3 e intentar F5 de nuevo. Pero G3, el negro dispone de algunas casillas débiles de parte de las blancas, o podríamos denominarlas como ya debilidades de color, ¿cierto? Y tras, por ejemplo, caballo F3 con idea de rey G2, ¿cierto? Y H3, empujando. A6, tratando de buscar un ataque en el flanco. Recordar cómo se juega a veces el Volga o la Benoni que tratan de hacer A6, B5. Y esta misma idea, que existe una famosa cadena de peones muy, muy fuerte, que son los peones que se unen unos con otros. Y acá estamos tratando de dispararle a una de las bases, ¿cierto? Para poder dividir esta cadena. Y si caballo H4, atacando al alfil H7, privamos al caballo de eliminarnos el alfil y también privamos el F5 y el E6 por el momento. F5 por el momento no se puede porque se caería el peón D5
Y a rey G2 con idea de H3, G5, ya viene un contragolpe de parte de las negras, con idea de que este peón salga de acá y nos podamos capturar el peón de E5. Tras H3, por ejemplo, dama H5, y tras algunos cambios que podríamos realizar, las negras podrían jugar alfil de 3 y ya estarían tras B5 teniendo cierta compensación por el ataque, ciertamente. Y las blancas ya no disponen de la dama. Recordar que la dama es una pieza fuerte, que es la pieza más molesta en la posición de un rey que nosotros pretendemos atacar porque se encuentra debilitado. En este caso las damas ya no están y se hace mucho más efectiva quizás la movilidad de las piezas y sobre todo que las negras tienen una pieza de más. Pero volvamos atrás a esta posición donde estábamos. En esta posición lo más certero era alfil G6 y veamos que juega Rohan, juega dama F6 y acá empiezan los problemas para el jugador de las piezas negras. Acá Bronstein toma una decisión muy buena, muy lógica y manda el avance del peón E5 atacando la dama. ¿Dónde posicionamos la dama? Por ejemplo, si dama F4, simplemente torre 4, tocamos la dama, la torre puede pasar ahora. Recordar que la torre ataca en forma horizontal también, atacando la dama, y si dama F5, H3 y amenazamos G4, atacando el alfil y a la dama. Y si dama H7, F4 y la posición ya sería una especie de desastre para las negras, porque se viene G4, F5. Tras la jugada de 5, las negras jugaron dama F5, un tiempito, ¿cierto?, en relación a la posición anterior, y las blancas juegan F4. Analicemos bien cómo está esto. Tras alfil G6, fíjense que la dama se encuentra delante del alfil, quizás intentando cambiar las damas, pero no es tan posible. Ciertamente el alfil puede quedar encerrado en algunas variantes tras el F5 y puede ser capturado por parte de las piezas blancas. Caballo 4 para que no tenga absolutamente nada. Dice, no te voy a dar nada de nada y te estoy instalando un caballazo en D6 y te estoy amenazando H3, G4 encerrándote la dama porque tu dama ya no puede ser cambiada por la mía. Caballo 4, centralización del caballo, dispara cuántas casillas, los que respondan 8, muy bien, dispara 8 casillas y nos vemos que la negra está en serios problemas. Torre B8 con idea de B5, más o menos la misma idea que habíamos analizado anteriormente. Dama F3, las blancas juegan dama F3 con idea de G4 y encerrar la dama, porque tras G4 la dama no tendría casillas de huida, ¿cierto? Alfil H7, dándole un espacio, atrasito y espacio, como dirían algunos, atrasito y espacio para el alfil, G4. Estamos G4ando la dama ya se encuentra totalmente encerrada casi, no tiene única dama G6. Bueno, y aquí, ¿qué hacemos? El blanco las tiene todas, amenaza F5 ciertamente. Más adelante si quiere E6, tiene un caballo para instalar en D6 y vemos que esta masificación de peones es absolutamente durísima, brillante de parte del jugador eh, de las piezas blancas, considerado el genio del ajedrez hipermoderno. Recordar que Bronstein tiene partidas brillantes. Existe un libro muy interesante, Aprendí de Brujo, de Bronstein. Hay una obra de Bronstein también, que es La defensa en día de rey, que también es para que ustedes la busquen, la puedan descargar quizás por internet. También está el famoso torneo de Zúrich, 1953. Tenemos varias cosas que podemos ver de Bronstein. Recordar también que Bronstein, más o menos el año 1963, jugó contra una máquina, el M20, y derrotó a la máquina muy fácilmente, incluso en 14 jugadas. Después jugó contra Deep Taupe en el año 1992, y en esa ocasión sí cayó derrotado ante la máquina, pero nunca eludió jugar contra las máquinas, eh, como así lo hicieron otros jugadores que han eludido jugar con las máquinas. De hecho, a Magnus Carlsen no le gusta jugar contra los ordenadores y sí otros jugadores han competido con máquinas como Grichuk, como el propio Kasparov, ciertamente.
el ogro de Baku, Vladimir Kramnik, el vencedor del ogro de Baku. Pero haciendo esa salvedad, podríamos decir que en 1963, cuando estaban recién haciéndose ciertos estudios de las máquinas de los ordenadores con respecto al ser humano, Bronstein se midió con el M20. Veamos. Estábamos en esta posición, dama G4, dama G6, F5 y dama B6. Empieza el ataque de los peones. La avalancha de peones de parte de las blancas empieza a hacer estragos en la posición negras. Ahora, decir, ¿qué amenazan las negras? Cuidado, caballo por E5. ¿Qué hacemos? Varias posibilidades. Podemos avanzar el peón, podemos sacar nuestro caballo y podemos defenderlo con la torre. Posición de análisis. Nos encontramos con una torre inactiva en B8, nos encontramos con una dama que está inactiva en B6, nos encontramos con un alfil inactivo y encerrado en H7. De parte de las blancas tenemos una dama muy activa, que ataca muy fuertemente en el flanco. Tenemos dos torres que están en presiones sobre la columna. Esta es una columna, ya muy bien saben, semiabierta. Acá hay un peón pasado que quiere correr. Recuerden que cuando el peón llega a la octava se puede transformar en dama, torre, caballo, alfil. Rey no puede ser, no podemos tener dos reyes. Y bueno, tenemos también esta cadena de peones, que también es importante decirlo. Tenemos los 8 peones. Por tanto, en esta posición abrumadora es una ventaja decisiva de parte de las blancas. Simplemente queda ordenar el cómo nosotros vamos a avanzar nuestros peones y a qué posición queremos llegar. Acá nos va a dar una cátedra magistral el maestro Bronstein de cómo se avanzan los peones y cómo podemos atacar en el flanco del rey. Juega dama G3, colocando la dama en defensa del peón de E5, ciertamente, y mirando también a esa torre de B8 por si acaso. Y también está mirando el flanco de rey. Bueno, por ejemplo, si torre B8, que parecería una jugada natural, las blancas podrían continuar con E6, ya F por E6, ¿de cuál tomamos? Tenemos el F y tenemos el D. Algunos dirían, bueno, me encantaría mantener mi cadenita de peón inalterable sin que se corte y podría tomar el peón F. Pero cuidado, si tomamos el peón F, viene torre por F1 porque tenemos un caballo que está suelto. Deberías tomar de rey, necesitas tomar de rey. Alfil por E4, torre por E4, torre por F8 y eso ya sería un jaque, ¿cierto? Disparo sobre el rey. Nos movemos y tras caballo F6, tocando la torre, las negras ya se empiezan a arrancar, ¿cierto? De la posición, estaban tan mal y ahora vienen los bloqueadores, viene la dama que puede posicionarse en una casilla oscura, la torre se ubica en una columna abierta y ya no hay mucha forma de cómo procesar la ventaja que teníamos. Aunque claramente para los que quisieron mantener la cadena todavía la mantienen, se ve visualmente muy bonita, pero en realidad efectivamente no es muy buena. Vamos al punto anterior, estamos en E6, deberíamos tomar entonces del otro peón. Deberías tomar de D por E6 y tras, por ejemplo, jugadas como, veamos, caballo E8, simplemente H4 con idea de G5. Si caballo E6, G5 y estamos tocando allá y amenazándonos martillos bastante duros, ¿cierto? En el punto G7. Veamos. Y tras, por ejemplo, caballo F6, podríamos jugar caballo por F6, torre por F6 y dama E5. Y tras dama E5, torre 7, H4 y ya se viene G5 con toda la fuerza. Si torre F8, G5 y vemos que la posición se empieza a caer, ciertamente tenemos G6, F6, todas las amenazas de parte de las piezas blancas. Vámonos hacia atrás, porque atrásito, y si torre por, veamos qué pasa torre por si me quiero deshacer de este y recuperar este peoncito. Recordar que yo puedo devolver el material con idea de sacarme un poco del ataque, pero uno diría, gano esto muy fácil, puedo jugar torre por, ¿cierto? Torre por F, alfil por, dama por alfil, dama de 8 y ahí dama por C5. El blanco, el negro resiste un final, quedamos con 4 peones contra 6.
Pero si volvemos a esta posición y analizamos detenidamente torre por F5, no existe. No sirve. No sirve, ¿por qué? Porque vendría una jugada debilidad en la octava. Otro concepto del ajedrez, las debilidades en la octava y el aprovechamiento de parte de la dama, que terminaría con mate en 4 jugadas. Tengo que tapar ese mate porque el rey no puede subir a esta casilla, se encuentra el peón D6, el rey no se puede auto-hackear, sería una jugada ilegal, tendría que ya empezar a entregar todo lo que tengo y terminaría en un jaque mate absolutamente. Volvamos a la posición, entonces, que teníamos antes de ver torre B8, ¿no? Bueno, torre B8 no fue la jugada que hizo el maestro Royan y juega F6. Dijo, bueno, me amenazo el peón y ahora sí me lo estoy comiendo, así que lo obligo a E6. Bueno, la obligación, entre paréntesis, podríamos determinar que es una obligación, pero en realidad esto está totalmente perdido. Fijémonos qué hermosa posición o distribución de los peones. Los 7 peones unidos jamás serán vencidos y estamos en una posición ciertamente muy, muy positiva. ¿No? Ante el caballo casilla donde ir, así que como no tiene casillitas donde ir, caballo E5, forzada, y ahora H4. Rey H8, y ahora ¿cómo continuamos? Podríamos pensar acá, ustedes dirán, maestro, ¿cómo continuamos en esta posición? Bueno, ustedes son los jugadores que tienen que encontrar acá la fuerte, la jugada más concreta para poder ganar esta posición, esta partida. Pueden detener y analizar, decir qué tienen de ventajoso nuevamente. Fijémonos en el enclaustramiento o el cuarenteneamiento del rey, ya que estamos todos en cuarentena, a cuidarse, a usar mascarillas y mantener la distancia. Este alfil ciertamente está manteniendo la distancia. Podríamos decir que este alfil está obedeciendo la norma de una pandemia. Me mantengo encerrado, dice, no me hacen nada mientras nadie me ataque, me mantengo bastante bien. En el ajedrez, bueno, estaríamos perdiendo, pero hoy por hoy en la actualidad estaríamos ganando, así que al autocuidado justamente de esa posición. Podríamos continuar. G5, hay que abrir la posición, dice el maestro Bronstein, tenemos que acudir, ¿cierto?, al ataque violento sobre la posición del rey negro. Pensemos en jugadas que no sean jugadas, hagamos una jugada como A5. ¿Qué pasaría si una 5 con idea de A4 y presionar al peón de B3, ¿cierto? Con idea de entrar, pero no vamos a entrar. Por ejemplo, yo podría jugar torre E2 con idea de torre G2 y la idea, ¿cuál sería? Abrir esta posición y dar mate en G7. Con mi dama y con la torre, hacer una artillería, ¿cierto? Fuerte que vaya apuntando en el doblaje de la columna, le vamos a llamar doblaje cuando ubicamos dos piezas, dos torres en una columna. Triplicarnos sería dama, torre, dama y de las dos torres, independiente del orden, en una misma columna. Y por ejemplo, si dama C7, con una jugada precavida, ¿cierto? Porque estoy una jugada profiláctica. ¿Qué es lo que es la profilaxis? Recordar, la profilaxis es prevenir o prever. Que deberíamos estar todos en un momento profiláctico en nuestras vidas porque estamos en una situación compleja, sanitaria. Bueno, dama C7, jugada profiláctica, defiende el mate, torre G2, bueno, estamos, no amenazamos mate, por supuesto que no, pero el caballo también está clavado, no se puede mover porque la dama se encuentra en un disparo. Y si torre G8, simplemente G6 y ya confinamos absolutamente al alfil de H7, el rey de H8 ya se encuentra en una posición que no tiene ya respiro, y ahora sí, tras recuperar el material entregado, estos peoncitos que ya están pasados me van a otorgar la ventaja decisiva
para poder ganar esta partida. Alfil por G6, F por G6, torre F8, tratando de jugar F5, tratando de soltarse un poco, ¿cierto?, de las ataduras que le puso el blanco, pero tras D6 ya no hay mucho que hacer, dama F4, y la jugada que se viene ya es E7. Si caballo E3 toquemos, que no pasa nada, E7, y si torre E8, simplemente torre por F6. Al que no lo vio porque pasó como un rayo, torre por F6, sacrificio de torre, y si G por F6 sería este hermoso mate por el rey que está en H8. Bueno, y si no captura, bueno, simplemente vienen muchas pérdidas materiales con posterioridad. Veamos. ¿Qué podríamos jugar acá? Incluso podríamos intentar hacer algo bonito, así como caballo G5, y damos por caballo, y caballo F7 mate. Podríamos intentarlo también, pero bueno, estamos valorando posiciones, estamos en un proceso de valoración, ¿no? Estábamos acá, dijimos que A5, valorando, tratando de hacer algo, pero vemos que no hay mucho. Las negras ciertamente juegan torre FC8, tratando de defender el peón de C5. En realidad las negras están Sun Swag. Concepto del ajedrez, ¿qué es lo que es Sun Swag? Sun Swag es cuando mi rival, cualquier jugada que haga, deterioraría aún más su posición. Por tanto, podríamos decir que a pesar de que las negras tienen mucho material, se encuentran Sun Swag. Cualquier jugada que hicieran deterioraría aún más su posición. Rey H1, alguien dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Quién se mandó esa jugada? Rey H1. Bueno, el rey de G1 se va a H1 y le da paso ¿a quién? A la torre, ¿cierto? A la gorrita que está acá, la torrecita bonita que va de F1 a G1 y amenaza dama G7 tras los cambios. Bueno, dama F8, ciertamente tratando de defender los puntos, tratando de atacar al peón de G5, tratando de jugar H5 y bloquear el disparo de la dama. Bueno, G6. Bronstein dice, no estoy para chistes, dice, así que no me vengan con cosas, dice Bronstein. Si alfil G8, por ejemplo, D6 y ya, bueno, esto ya es un colapso total, ciertamente. Ya las piezas están entrando por todos lados y está haciendo agua la posición de las negras. Por tanto, ya Rohan no tiene mucho suspiro, así que juega alfil por G6, Bronstein F por G6, y ahora veamos, los que quisieron tener una hermosa cadena de peones, aquí tenemos una cadena perfecta de peones, A2, B3, C4, D5 y E6. Veamos, posición de análisis, blancas, dos torres, dos piezas sólidas que valen 5, negras, dos torres que valen 5. Blancas, dama que vale 9, negras, dama que vale 9. Blancas, caballo que vale 3, negras, caballo que vale 3. Peones, 2, 4, 7 peones las blancas, 3, 5 peones las negras. A ver, pero ¿qué pasó si bueno, no fueron las blancas las que sacrificaron pieza por dos peones? Pero ciertamente la evolución de las piezas, la superioridad de espacio de parte de las blancas, ha hecho un trabajo impecable de parte de Bronstein, que lleva al jugador de las piezas negras forzadamente a devolver el material, pero con una inferioridad absoluta. De aquí en más, veamos, B5, trata Royan de atacar el peón de C4, pero D6 y ya la posición. Ciertamente, ¿cuál es la amenaza? Posición de análisis para algunos, que amenazó E7, atacando la dama y la torre, ganando una de las dos piezas. Dama B6, saco la dama de ese disparo y empiezo a orar. ¿A orar por qué? Porque si E7, por ejemplo, uniría a E7, podría jugar torre, ¿cierto? F8, torre 8, perdón. Pero ojo, torre por F6, G por F6, y podríamos jugar G7, o bien podríamos intentar
un caballo por F6, que también podría ser con idea de G7, martillo, ¿cierto? Así que la posición irremediablemente se encuentra perdida, porque si caballo por F6, dama por F6, y eso ya sería un mate, ¿no? Mate de peón, el rey no se puede mover porque está el caballo defendiendo o atacando esas casillas, y el rey no puede capturar el peón porque la dama defiende al peón. Recordar que el rey, nuevamente, como le he citado en varias veces, no puede capturar si una pieza está defendiéndola, no se puede auto-hackear. Estamos en esta posición, sin embargo, Bronstein juega D7, el peón correcto, ciertamente, a la siguiente ya va E7, y esto lo obliga a tomar de caballo, E por D7, toca la torre, torre D8, y viene caballo por F6. Caballo por F6, ¿qué pasa ahora entonces si torre por F6? Simplemente lo que habíamos conversado o dialogado, visto en el video, torre 8. Debilidad en la última fila. Si te gusta, dale like. Si te gusta el video, dale un like. Nos ayuda a continuar subiendo estos videos en el canal. Torre E8, jugada brutal, debilidad en la octava, y esto terminaría con un mate tras torre F8, torre por, jaque mate, y si torre por E8, por ejemplo, ¿qué pasa acá? Capturo con peón, y al capturar de peón, recuerden que puedo pedir caballo, torre, dama, alfil. En este caso pediré una dama. Tengo dos damas, por tanto la posición está ganada. Es un jaque, y al jaque ver si me puedo comer la dama, que en este caso no puedo comer la dama. Ver si me puedo tapar, que en este caso es única, taparme de torre. No puedo arrancar a la casilla H7 porque está el peón, y tras torre F8, dama por torre, y sería jaque mate. También podría dar mate de torre por F8, también sería una continuación. Quedaría jaque mate en una movida. Tras caballo por F6, ¿qué pasa si toma de G por F6? Por ejemplo, viene G7, ataque doble, perdón, el rey y la torre, y si rey, por ejemplo, G8, simplemente corono, dama, y contemos ahora una posición absolutamente perdida, ¿no? Bueno, a caballo F6, el negro jugó dama C6, jaque, y las blancas jugaron dama G2. En esta posición, las negras abandonan porque no pueden evitar las grandes pérdidas que vienen a continuación. Veamos qué hubiera pasado si dama por G2, por ejemplo, rey por G2. Tenemos claro que si torre por F6, viene torre 8, y viene el mismo mate que habíamos visto con antelación, mate en la octava. Y si toma del otro, del G por F6, ¿no? Tenemos continuaciones que son muy ganadoras, por ejemplo, torre 7, amenazo G7, y ganando, por ejemplo, torre G8, torre por F6, gano otro peoncito. Si rey G8, aquí puedo hacer un tratamiento eficaz, digamos, veríamos por ahí de esta posición como sería G7, tocando la torre, y si torre F7, única, torre 8 nuevamente, la debilidad en la octava, y tras jaque, ¿cierto? Ganando la torre. Si rey por, torre por, amenazó jaque, si rey por torre corono, pido una dama, cambio de una torre, y si no, juega rey por peón, me juega torre por torre 8, ¿qué pasaría? Corono dama, y a rey por, bueno,
podríamos jugar torre 1 y le queremos cambiar la última torre que queda y eso lo terminamos ganando. Pero la partida termina acá en dama c6, dama g2. Espero les haya gustado la partida. Bueno, ciertamente es una partida brillante del maestro Bronstein, el genio del ajedrez premoderno, jugador ucraniano, fallecido en el año 2006, pero no dejó un gran legado respecto a sus combinaciones, a sus inmortales que tiene Bronstein. Se les llama también a ustedes a estudiar este genio del ajedrez, a los jugadores que les gusta la combinación. Bronstein es un asiduo jugador de características combinativas y por supuesto un llamado a estudiar este tipo de partidas que tienen sacrificios, que tienen análisis estratégico. Ciertamente partimos de una ventaja, en resumen, posicional, de espacio, una compensación, ¿cierto?, a cambio de una pieza. Las negras ciertamente no hicieron las mejores jugadas. Vimos que caballo de 6 es la mejor continuación tras un dama de 4, pero con posterioridad vimos la superioridad del maestro Bronstein en la forma de trazar un plan para poder llegar al objetivo de dar mate al rey o ciertamente tener una ganancia material abrumadora que permita a mi rival abandonar. Bueno, espero le den like, se suscriban también al canal y espero les haya gustado esta partida. Nos estaremos viendo en el próximo video. No nos olviden mandar sus sugerencias, qué tipo de partida quizás quieren ver, algún jugador en particular. Y recuerden suscribirse a Ajedrez Integral Maestro Fidemarco Zapata Ferrada. Nos vemos en la próxima ocasión.